Hola chicos, vamos a iniciar con un ejercicio práctico de la parte de estadística, introducción a la estadística para ser más precisos. Ya conocemos partes o las fórmulas, que es por ejemplo la media aritmética, que es la mediana, que es la moda, lo vimos en el material anterior. Entonces es de suma importancia que nosotros ya empecemos a trabajar con datos reales, ya que la estadística, como mencionamos en las diapositivas anteriores también, recordemos que la estadística es una de las áreas de las matemáticas que nos ayudan a resolver una infinidad de situaciones que se presentan en nuestro entorno, ¿no? Para este ejercicio en particular, me dice, se realizó una encuesta a una pequeña población de personas sobre sus sueldos, cuánto gana una persona al día o por día, obteniendo la siguiente tabla. Y me dicen que hay sueldos bastante variados. Hay una persona que gana 150, otra que 120, 100, 205, 190, 160, 120, 120, 100 y 300. Para que nosotros podamos iniciar con nuestros ejercicios, lo primero que nosotros debemos de hacer, todos los datos que nos estén dando los debemos de ordenar de menor a mayor, y es justamente lo que vamos a realizar. Entonces, lo que tenemos que ubicar es qué número es el menor, de todos esos, cuál es el menor, y podemos encontrar que es el 100. Después de eso podemos analizar de nueva cuenta y ver si existe algún otro valor que sea igual o menor a él. Entonces vemos que hay otro igual, entonces va a ser 100. Y vamos a ir acomodando todos de menor a mayor. Ya los tenemos entonces ordenados de menor a mayor. Prácticamente lo único que estamos haciendo, por ejemplo, fuimos observando cuáles son los valores y, por ejemplo, aquí 100, 100, después sube a 120, no hay otra cantidad menor a 120, por lo tanto esa se queda, se repiten 3 veces, después no hay una cantidad menor a 120 hasta 150 y así nos vamos yendo. Lo único que estamos haciendo es ir ordenando esta información que me dieron en la tabla porque está toda dispersa, no hay un orden de que menor de mayor a menor o de menor a mayor, sino que está toda revuelta. Para que nosotros podamos trabajar de manera más cómoda, y la razón por la cual nosotros debemos de ordenar los datos es porque al hacer las operaciones se nos va a hacer mucho, pero mucho más sencillo trabajar ya con los datos ordenados. Podemos observar a simple vista los valores con los que vamos a trabajar y por ello se nos hace mucho más cómodo. Lo primero que nosotros vamos a encontrar va a ser la media aritmética y vamos a recordar cómo o cuál más bien sería la fórmula de la media aritmética, y recordemos que la media aritmética nos dice que se representa con una X con una barra en la parte de arriba y nos dice que va a ser igual a X1 más X2 más X3 más X4 más X5 y X a la n, puntos suspensivos x a la n. Y ahorita vamos a explicar en qué consiste eso, ¿no? Posteriormente me dice que esas x o la sumatoria de todas las variables que nosotros tendríamos en nuestro ejercicio se va a dividir entre el número total de datos que nosotros tendríamos. Primero hay que identificar entonces cuántos datos tendría en mi ejercicio. Y aquí en este ejercicio está muy fácil porque de hecho nos enlistan cuántos son. Entonces, ¿cuántos datos tenemos en total? Tenemos 10. Si lo queremos confirmar, podemos empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí vamos a poner n, que es el número total de datos. Esta es mi fórmula que debo de aplicar y vamos a sustituir los valores para que ya podamos empezar a trabajar con la fórmula de la media aritmética. Entonces tendríamos el significado o la forma de representar media aritmética, y ahora lo que tendríamos que hacer, vamos a incorporar, de hecho lo que podemos hacer es copiar todo esto y nada más agregarle más a todos porque es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ponerle más aquí, más, cada una de las cantidades, porque recordemos que se van a ir sumando, y ahorita vamos a realizar la operación correspondiente, ¿no? Aquí tendremos entonces, lo único que estoy haciendo, aquí
XN significa que no conocemos la fórmula, no conoce cuántos datos vamos a utilizar o cuántos datos puede tener mi problema, pero puedo llegarla o puedo utilizar la cantidad de X que yo vaya a necesitar. Por ejemplo, en este ejercicio tendríamos 10 datos en total. Bueno, pues podríamos poner X10, hasta X10, ¿no? Pero simplemente es una forma de abreviar y hacer referencia a que las X podría tomar cualquier valor, porque en el problema tal vez en este nos dieron 10 datos, pero tal vez en otro nos den, por ejemplo, 15, 20, 50, entonces por eso lo representamos como X a la N o XN. Y aquí en la parte de abajo recordemos que N va a ser el número total de datos y ya sabemos que van a ser 10, entonces vamos a poner nuestra pequeña división, vamos a poner el 10 aquí abajo y vamos a poner nuestra división. Ahí está. En estos momentos lo que tendríamos que hacer prácticamente vamos a hacer la división. Vamos a hacer primero la suma. Entonces, aquí está. Vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos. Entonces va a ser 100 más 100 más 120 más 120 más 120 más 150 más 160. Ahí se me pasó más 190, más 205, más 300. Y me da la cantidad total de 1565. Vamos a poner entonces la sumatoria. Entonces vamos a ponerlo aquí. La sumatoria de todas esas cantidades entonces me dio 1565. 1500, vamos a ponerlo aquí, 1565. Y lo que tendríamos que realizar, recordemos que esta es una división, pero antes de efectuarla tenemos que hacer la sumatoria en la parte de arriba para que posteriormente podamos hacer el siguiente movimiento que va a ser la división, ¿no? Pero primero tenemos que hacer nuestra sumatoria. Ahí está, entonces nos dio 1565 y lo único que tendríamos que hacer aquí, ya vamos a tratar de realizar la división para que podamos trabajar con ella. Sin querer cerré la calculadora, vamos a abrirla una vez más. Entonces me dice que vamos a configurarla para que nos den decimales, porque a veces no la configuro y no me den decimales. Vamos a ponerla y ahí está. Entonces sería 1565 entre 10, nos dice que es 156.5. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el promedio, a lo que nosotros le llamamos comúnmente promedio, o en la parte de las matemáticas el nombre correcto que debe llevar, la media aritmética del sueldo de esos 10 trabajadores, es de 156.5. 156.5. Ahora, ya conocemos la media aritmética, ahora que nosotros debemos de conocer va a ser la mediana. Para que nosotros podamos trabajar con la mediana, lo único que tendríamos que hacer es ubicar cuáles son, en este caso recordemos que al ser la cantidad de datos que nos dé un valor par, lo que tendríamos que hacer es saber cuáles son los números que quedan en la parte de en medio, y si contamos, aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, por lo tanto los valores que nos quedan en medio son estos dos, ¿no? Es simple, por eso nosotros tenemos que ordenar los datos para que podamos ver de manera más sencilla cuáles serían los datos que quedan en medio. Y me dice que va a ser 120 y 150, entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a poner entonces media es igual a, y recordemos que van a ser los valores que se van a ir sumando, en ese caso va a ser 120 y 150. 120 y 150. Aquí está. Y estas dos cantidades se van a dividir entre 2, ya que son dos datos únicamente los que nosotros tomamos de este conjunto, valga la redundancia, de datos, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Lo que tendríamos que realizar entonces, vamos a hacer primero la suma, entonces sería 120 más 150, me dice que va a ser 270. 270. Aquí está.
Y esta cantidad se va a dividir, recordemos, entre 2. Vamos a poner nuestra barra que significa que vamos a hacer una división. Y vamos a poner en este caso nuestro 2 finalmente. Entonces vamos a realizar la división de 270 entre 2 y me dice que va a ser 135. Entonces la mediana sabemos que va a ser de 135. ¿Qué otro dato puedo conocer? Bueno, podemos conocer igual la moda, y la moda recordemos que es aquella que se repite con mayor frecuencia o con una cantidad de veces más que otros, más que todos los datos que tendríamos, ¿no? Y vamos a ver cuál se repite más. Si nosotros nos guiamos en que ordenamos de menor a mayor, podemos observar que, por ejemplo, el 300 se repite solo una vez, el 100 se repite en 2 veces, pero el que tiene la mayor frecuencia o el mayor número de veces que se repite es el 120. Entonces, automáticamente yo sé que la moda para este ejercicio va a ser de 120. Y prácticamente ya tendría los tres datos que yo quiero encontrar: la media aritmética, la mediana y la moda. Hay otros casos que vamos a ir viendo poco a poco, en el cual, por ejemplo, cuando el número es impar, simplemente tomamos el valor de en medio, justo el que está en medio, y cuando nosotros tenemos varias modas, o el número de cantidades que tendríamos se repiten 2 veces, hay 2 cantidades que se repiten el mismo número de veces o más veces. Entonces existen varios casos que vamos a ir viendo poco a poco.